Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. Le dije Nehemías, capítulo 4, verso 15. Lo leemos glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso y nos dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Diga conmigo: cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Escuche bien lo que provocó la oposición. La mitad de los siervos trabajaba en la obra. O sea, ahora no estaban todos trabajando en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñidas a sus lomos. Y así edificaban. ¿Cómo vamos a edificar nosotros? Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, Dios del cielo. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. ¿Cómo es la obra? Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. O sea, parecía que no estaban tan unidos. Y en el lugar donde oyerais el sonido de la trompeta, ¿para qué estaba el que estaba con la trompeta a la par de él? Y nosotros, en el lugar donde oyerais el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Puede sentarse. Que Dios nos ministre con su palabra bendita. Que su Santo Espíritu sea llenando nuestras vidas. Queremos, con la ayuda del Señor, como siempre, hablar bajo esta escritura que leímos en el tema estrategias para vencer la oposición. ¿Me escuchó? Estrategias para vencer la oposición. Aleluya. Eso es lo que vamos a aprender del libro de Nehemías en el capítulo 4. Las estrategias para vencer la oposición. ¿Por qué? En esta escritura nosotros vemos, amados hermanos, cómo los israelitas están enfrentando un desafío difícil mientras ellos están luchando por restaurar no solo los muros de Jerusalén, sino que ellos están luchando por restaurar la gloria de su ciudad. Están luchando por restaurar la gloria de Jerusalén. Porque el que los muros estuvieran derribados, las puertas quemadas a fuego, no hablaba bien de Jerusalén, no hablaba bien de sus habitantes, no hablaba bien de la condición espiritual en la que estaban. Esta escritura, amados hermanos, no solo
enseña cómo vencer la oposición física, sino que también nos enseña cómo lidiar con las dificultades espirituales, cómo lidiar con las dificultades emocionales. Oiga bien, que surgen cuando nos proponemos cumplir con el propósito de Dios. Siempre que nos proponemos cumplir con el propósito de Dios, aparecerán dificultades espirituales. Siempre que nos proponemos cumplir con el propósito de Dios, aparecerán dificultades emocionales. Y cómo accionemos ante esas dificultades espirituales y emocionales hablará de nosotros. Por eso es que está el principio que cada quien proyecta lo que es. No necesita que nadie ande hablando de usted. Cada quien se proyecta a sí mismo. ¿Me está siguiendo? Aleluya. Escuche, ¿cuáles son las estrategias que aprendemos de Nehemías para vencer la oposición? La primera estrategia que aprendemos de este versículo 15 en adelante es el discernimiento a la adversidad. Nosotros debemos de aprender a discernir la adversidad. Debemos de aprender a no ignorar la oposición, a no ignorar cuando se presenta una adversidad. Escucha lo que dice el verso 15. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, los que estaban presionando, los que estaban haciendo burla, crítica, los que estaban enviando amenazas, los que estaban, hermanos, conspirando, los que estaban encolerizados, escucharon. Ahora son ellos los que están escuchando que ya Nehemías y sus siervos se dieron cuenta que todo lo que ellos tramaban era hacer cesar la obra. Se dieron cuenta los opositores que todo, que el pueblo de Jerusalén, hermanos, sabía ya, entendía ya no solo era Nehemías, ahora era todo el pueblo. ¿Me está escuchando? Todo el pueblo entendía ya cuál era el propósito de la burla. Entonces ya no les estaba haciendo cosquilla. Entendía el pueblo cuál era el propósito de la crítica. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Una vez que disciernen el propósito de la oposición, entonces dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, no le pusimos mente. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Alabado sea Dios. ¿Usted está conmigo? Nos volvimos todos al muro. Alabado sea Dios. Cada uno a su tarea. ¿Qué es lo que hay que hacer, amados hermanos? Cada quien agarre el balde, hermano. Amén. Ahí por ahí cuentan una anécdota muy bonita de la fiesta de los animales en la selva. Y le dijo uno al otro: agarré el balde y nos vamos. Aleluya. Yo quiero que vuelva a ver a dos o a tres y que le diga: agarré el balde y nos vamos a trabajar en la obra. Aleluya. Que esto no es para detenerse. Esto no es para pararse. Esto, el enemigo lo que quiere es frenarnos. Pero no nos vamos a frenar. No nos vamos a detener. Agarré el balde y no. Pero yo no he visto a nadie que me colabora diciéndole a alguien: agarré el balde y nos vamos. Necesitamos discernir, reconocer la oposición como una realidad. No es ignorarla. A veces creemos que ignorando la oposición se va a resolver. Y no, hay que reconocer que las cosas son una realidad. Claro, una realidad que no nos va a frenar. Una realidad que no nos va a detener en lo que estamos haciendo. Dígame, hermano. Una realidad, amados hermanos,
aleluya, que no nos va a estancar. Aleluya. Entonces Nehemías y el pueblo sabían que había una amenaza externa. La oposición, en forma de amenazas. La oposición en forma de rumores. La oposición en forma de obstáculos no debe de ser ignorada. ¿Por qué? Porque es vital reconocer los problemas cuando se presentan para poder enfrentarnos a ellos adecuadamente. Hay que discernir de qué tipo es la oposición. Hay que discernir de dónde viene la oposición. ¿Quiénes son los que están levantando la oposición? ¿Qué tipo de espíritu es el que se está oponiendo? En la vida diaria no podemos minimizar ni podemos ignorar los desafíos que se presentan en nuestra vida. No podemos. Entonces, reconocer que la oposición tiene una raíz espiritual nos permite estar preparados para resistirla. Por eso es que nuestro amigo, el hermano apóstol del Señor, aleluya, que tuvo su propia experiencia, el apóstol Pedro, nos dejó escrita en una de sus cartas, en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, verso 8, él nos dejó escrito esto. Y nos dice, usted como ya conoce el verso 8, vamos a leerlo desde el 6. Amén. Como usted recuerda bien el verso 8, vamos a leerlo desde el 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué bonito que habla Pedro, ¿verdad? ¿Verdad que Pedro habla bien bonito? Humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, en la carta que ya escribe el hombre aquí, restaurado, regenerado, se escucha elegante, pero es que Pedro nos está hablando desde su propia experiencia, porque él ignoró la oposición que venía sobre él, aún cuando Jesús le dijo: Pedrito, Satanás te está pidiendo para pegarte una zarandeada como se zarandea el trigo. Pero yo no te voy a negar. Mira, Pedro, no hables así. No hables así. Porque mira, el gallo no ha cantado 3 veces cuando tú ya me has negado. Contigo hasta la muerte, Señor. Y él pudo comprobar que lo que estaba hablando era fanfarronería. Él pudo darse cuenta que lo que estaba haciendo era ignorando el problema, ignorando la oposición. Hermano, la oposición no se enfrenta haciéndonos los grandes espirituales. La oposición se enfrenta como nos recomienda Pedro ahora, una vez que él ya pasó por ese arrastre. Entonces, como él se exaltó, ¿cómo enfrentó Pedro ese tipo de oposición? Exaltándose. ¿Cómo vemos a veces que hay gente que quiere enfrentar las oposiciones? Irguiándose, exaltándose, y no es así. Entonces Pedro dice: miren, yo el pecho se me puso como así de viaje, pero tuve que aprender que el diablo me le puso pinchas y se me desinfló. Ahora les enseño, mejor humíllense. No se exalten, porque hay un principio que dice que el que se exalta será humillado. Mejor humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Enfrenten la oposición bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahora dice, ¿qué es lo que van a hacer? Toda la oposición que están enfrentando, toda la adversidad que se les está viniendo encima,
todo el asunto espiritual y emocional, porque todo eso tiene que ver. Hay gente que la adversidad se le mira en sus emociones, hermano. Anda sus emociones desbaratadas. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Pedro? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La ansiedad es preocupación. La ansiedad es estar preocupado en algo que no ha acontecido, en algo a lo que usted se está adelantando cómo será. Escuche, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte. Porque ahí es donde hay gente que lo que cree que tiene que hacer es nada más orar y no hacer nada. Y nosotros no aprendemos así de Nehemías. Todos se fueron al muro, pero cada quien con su espada. Todos estaban trabajando, pero cada quien por si le fallaba la fe. ¿Me está siguiendo? Allí sí funciona ese dicho. A defenderse. Ahora el apóstol Pedro dice, nuestra parte no va a ser solo, aquí está mi ansiedad, aquí está mi preocupación. Hablarle del problema a Dios no es solo esa nuestra parte. Nuestra parte también es: sed sobrios y velad. Estén vigilantes, porque podés pasar toda una semana orando, pero apenas te entró el diablo por un lado, ni cuenta te diste si no vigilaste. Si no vigilamos, ni cuenta nos dimos. Solo oramos, pero no vigilamos. Y orar y vigilar son dos cosas distintas. Por eso se las mencioné en el mensaje anterior, que no hubo tiempo para extendernos ahí. Pero orar es una cosa, orar es hablar con Dios acerca de lo que está pasando. Vigilar es ver por dónde es que el maligno quiere entrar. Es estar alerta, es estar pendiente, es no dormirse. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, el que anda sobrio, sabe que el diablo anda buscando por dónde. Sabe que el maligno anda buscando por dónde. Sea el diablo, sea que mande un espíritu, pero él anda, dice la Biblia. Amén. Buscando a quien devorar. Sean sobrios, velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es como león, él no es un león. Dijo alguien, no llega ni a gatito, pero él quiere aparentar que es león. Él anda como león. Anda alrededor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice este principio: reconocer que la oposición tiene una raíz espiritual nos permite estar preparados para resistir. ¿Qué es lo que dice ahora Pedro? Dice en el verso 9: al cual resistid firmes en la fe. Mire que estamos llamados no a echarlo fuera, estamos llamados a resistirlo. Usted se ha dado cuenta por la Biblia que hay demonios que se echan fuera y hay demonios que se resisten. Hay demonios que no van a huir echándolo fuera, hay demonios que van a huir resistiéndolo. Porque dice Chaguito, el apóstol del Señor, no Zúñiga, dice Chaguito, el apóstol del Señor, que someteos pues a Dios. Santiago 4:7, ¿verdad?
o 17. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿No se ha dado cuenta usted que de repente se para en vigilia y está echando fuera al diablo de la casa, fuera al diablo del matrimonio, y como que el diablo se insolenta más? Por si es que hay que echarlo fuera, lo estoy echando fuera, dice. Por si es que hay que resistirlo, estamos resistiéndolo. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto le dice a usted que usted debe de echar fuera las mentiras que levanta el diablo como argumentos en su mente, de que usted es el único que pasa eso, que usted es el único. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué solo yo? Aquí dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, deje de sentirse la gran víctima, como que el diablo la agarró con usted. La ha agarrado con muchos los que están aquí sentados. Lo que pasa, la diferencia está en la actitud que usted y yo tenemos ante este asunto. Allá está la diferencia. Eso es lo que nos proyecta a nosotros mismos. Dios le dio a Nehemías la sabiduría para frustrar los planes del enemigo. Hermanos, Dios va a frustrar los planes del enemigo dándonos sabiduría. Que a veces nosotros creemos que cuando la Biblia dice que Dios frustra los planes del enemigo es que Dios los va a agarrar y ¡pam! No, es que nos va a dar estrategia a nosotros. Y esto nos recuerda, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Dios frustró los planes de Sennacherib dándole estrategias a Josafat. ¿Cuál fue la estrategia que usó Josafat? Ayuno y oración, proclamado en toda Judá. ¿Cuál fue la estrategia que usó Josafat? Creyó la palabra profética del hombre llamado Jaziel, que se levantó en medio de la reunión. ¿Cuál fue la estrategia que le dio, aleluya, Dios a Josafat? Poner cantores a adorar a Dios. ¿Y qué sucedió? Se desbarataron los planes del enemigo. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a agarrar las estrategias de Dios y con la sabiduría que Dios le dé se van a frustrar los planes del enemigo. ¡Aleluya! Hay alguien que está aprendiendo algo esta mañana. Dele gloria a Dios. ¿Qué fue lo que valió? La reacción oportuna y sabia de Nehemías evitó un enfrentamiento directo. Hermanos, si hay algo que tenía Nehemías y necesitamos aprenderlo de él, es que tenía tacto. Y muchas veces nosotros cometemos errores por la falta de tacto. Amén. Entonces Nehemías tuvo una reacción oportuna y sabia, y esto le evitó un enfrentamiento directo con sus opositores. Y nos enseña que la intervención divina es vital cuando enfrentamos la oposición. Leamos el Salmo capítulo 33. Salmo 33, 10. Escuche lo que nos dice. Salmos 33, 10. Aleluya. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las edades o todas las generaciones. Bienaventurada la nación, bienaventurada la iglesia, bienaventurada la familia, bienaventurado el matrimonio, bienaventurado el esposo, bienaventurada la esposa, bienaventurado el padre, bienaventurada la madre. Y personalícelo como usted quiere. Bienaventurado el líder, bienaventurado el hijo de Dios, aleluya. Oiga bien, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que
Él escogió como heredad para sí mismo. Es bienaventurado el hombre que tome el consejo, la instrucción de Dios para enfrentarse a la oposición. No será vencido. El consejo del maligno será anulado. Las estrategias del maligno serán anuladas. Escuche bien, cuando se levanta Absalón, alabado sea Dios, aleluya, esto se me vino ahorita. Cuando se levanta Absalón contra David y le agarra uno de los mejores consejeros a David, ¿qué hizo David? Usó una estrategia y usó a otro consejero y le dijo: lo que vas a hacer es ir a frustrar los consejos que le dé este individuo a Absalón. Esas son estrategias para frustrar los planes. Ay. Hay alguien que va a aprender sabiduría a través de la palabra de Dios. Aleluya. El consejo de Dios permanece para siempre. El consejo de Dios, la instrucción de Dios, hace nulo, frustra, elimina, desbarata los consejos del enemigo. Está conmigo. Toda estrategia del maligno es desbaratada. Proverbios 21:30 nos dice, amados hermanos, Proverbios 21:30, alabado sea Dios, aleluya. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Alabado sea Dios. No hay sabiduría, no hay inteligencia, ni hay consejo que pueda contra nuestro Dios. ¿Y quién era el que estaba con Nehemías, hermano? Era el Dios Todopoderoso. ¿Quién era el que estaba con el pueblo ahora, hermano? Mire, era el Dios Todopoderoso. Nehemías, hermano, a mí me deja con la boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo la capacidad de poder no solo transmitir una visión, sino transmitir quién era su Dios. Aleluya. Y nosotros debemos de adquirir esa capacidad de saber transmitir, no solo en la iglesia, aleluya, la visión, sino en todo lugar donde vamos, pero transmitir primeramente quién es nuestro Dios. Aleluya. Es el Dios que no nos deja solos, es el Dios que no nos desampara, es el Dios, aleluya, que pelea por nosotros, es el Dios que nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da las estrategias para frustrar los planes del maligno. Entonces, cuando enfrentamos oposición, es importante confiar en la sabiduría de Dios y ser sensibles a su dirección. ¿Cuáles son las estrategias para vencer la oposición? No solo es el discernimiento en adversidad, sino como número 2, el trabajo diligente con defensa. Amén. El trabajo diligente con defensa. Bendito Dios. Capítulo 4 de Nehemías, verso 16 al 18, vamos. Y dice así: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Aquí nos vamos a defender con lo que agarre nuestra mano. Si es un asadón, un asadón. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arcos y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea, estos eran hombres de influencia, los jefes, los principales. Aleluya. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Trabajo diligente con defensa. Los trabajadores continuaron su labor, pero siempre estaban listos para defenderse. En medio de la oposición debemos de continuar con nuestra labor, pero ¿cómo nos vamos a defender?
Con rodillol 3 veces al día y se va la pereza. Con ayunol 3 veces al día y se despeja el estrés. ¿Cuántos están aquí? Con palabrol, porque ahora todo es brol, 3 veces al día y se va toda confusión. Está conmigo. Hay que seguir las indicaciones. Y a veces las indicaciones de las recetas las seguimos al pie de la letra. Ahorita te toca, chaval. Esto nos enseña que mientras seguimos adelante con nuestra misión, debemos estar alertas y preparados para enfrentar cualquier ataque. El equilibrio entre el trabajo constante y la vigilancia espiritual es importante. Es muy interesante, es muy importante que cuando vamos a hacer una célula no dejemos de orar. Es muy importante que cuando vamos a ministrar, donde quiera que estemos ministrando, no dejemos la comunión con Dios. Porque a veces queremos suplantar el servicio que estamos dando en una área, suplantar la oración. No se puede. Nos frustra. No se puede. Nos perturba. No se puede. Es un suicidio. Es un suicidio querer echar cuando no hay nada allá. Es un martirio, es una carga escuchar el problema de una hermana que llora y llora y llora y llora y llora y no deja de llorar, y que usted cuando llegue a su casa no vaya a orar. Con una mano trabaja en la obra y con la otra la vigilancia. Porque cuando usted escucha a una hermana que llora y llora y llora y llora y no deja de llorar, todo ese lloro se lo puso a usted. Y de repente a usted le dijeron algo. ¿Y de qué llora? Pero ¿y de qué es que está llorando? Ay, que se llaman cargas. Entonces necesitamos con una mano trabajar en la obra y con la otra la vigilancia. Esta recomendación se la hemos dado a todos los líderes, porque de pronto miramos que algunos dicen: ay, ya no quiero. Es que lo que aquel le dijo que ya no quería se lo pasó. La carga que andaba aquel, en vez de depositarla en el Señor, porque Aragán se la depositó a usted. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, y aquel se la echa a usted. Entonces usted anda: ay, me duele aquí, me duele aquí. Hay que preguntarle dónde es que no le duele. Porque lo que le dolía a aquel se lo pasó, lo que le dolía a aquella se lo pasó, lo que le dolía, y anda recogiendo y recogiendo y recogiendo. Mientras que si usted con una mano trabaja en la obra y con la otra hace vigilancia, usted anda sereno moreno. Ya, usted anda sereno, anda atento, anda vigilante, anda tranquilo. ¿Me está siguiendo? Usted anda a la expectativa. ¡Qué seriedad! Por eso es que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 58, un texto que para muchos es trillado ya, nosotros encontramos
el principio del equilibrio entre el trabajo constante y la vigilancia. Estas dos cosas deben de ir agarraditas de la mano. Por eso es que el apóstol Pablo, ante mucha adversidad doctrinal que había en su tiempo, él dice: no, aquí vamos a hacer algo, hermano. Y nosotros debemos estar firmes ante nuestras convicciones, pero cojan esta recomendación. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, no cuando andes de buen ánimo. Cuando no andes de buen ánimo, de crecer. Amados hermanos, la obra del Señor debe de hacerse siempre, constante. Constante no es date unas vacaciones unos días a ver si ya te pasa. No, es constante, es firmeza, es creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, este texto que leímos refuerza la idea de que la obra de Dios requiere firmeza, requiere constancia, aunque haya oposición, y debemos continuar con nuestra labor sin desanimarnos, sabiendo que cada esfuerzo tiene valor eterno. Amén. Ahora, no se trata solo de trabajar, sino de estar alerta y preparados para la batalla. Segunda de Corintios 10, verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne. ¿Cuántos andan en la carne? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Use las armas espirituales, use las armas de su milicia, use las armas de su guerra espiritual. Estamos en una batalla espiritual y no hay que darle tregua, hay que usar lo que Dios nos dice que debemos de usar. A veces queremos usar las armas carnales. Entonces, en momentos de oposición, no solo debemos de confiar en Dios, sino también estar preparados para tomar medidas prácticas. Son las medidas prácticas que yo acabo de mencionar en cuanto a una etapa de la vida. ¿Cuáles son las estrategias para vencer la oposición? Número 3, y hermano, yo quiero darle estos dos puntos que siguen. No sé de qué manera, pero se los voy a dar. ¿Me aguantan, oiga? ¿Cuáles son las estrategias para vencer la oposición? Número 3, mantener la unidad. ¿Se fijó usted que no hemos hablado del que tenía la trompeta y estaba a la par de Nehemías? Estaba escuchando, yo escucho de todo, hermano. Y no es que me mantenga de balde, es que mientras estoy haciendo algo, estoy escuchando algo. Estoy dividiendo los hemisferios. Y entonces escuche, estaba escuchando a un pastor en un debate que él decía que en su tiempo, mientras estaba en el trabajo, había uno que tocaba una trompeta. Y el que tocaba la trompeta tenía a veces o un sonido, o dos sonidos, o tres sonidos, 4. Y ellos ya identificaban, si era un sonido, era para determinada función. Si eran 2 sonidos de trompeta, 2 trompetazos, vamos a decirlo así, era porque había que reunirse antes del almuerzo. Si habían 3 trompetazos, es porque había una llamada de atención. Y así, por decir un ejemplo, ya dice, a la hora del almuerzo ya conocíamos cómo era el trompetazo. Ya a la hora de salir en la tarde ya conocíamos el trompetazo. Ya una llamada de atención ya conocíamos el trompetazo. Ese que estaba tocando la trompeta era el que le hacía el llamado al pueblo. Si él estaba vigilante, ese que nos hace el trompetazo a nosotros es mi amado, el Espíritu Santo. Aleluya. No, ahí tenemos ese GPS, ese radar. Discúlpeme que lo compare así, pero
es una manera de decírselo. El Espíritu Santo lo tenemos ahí, que nos dé el trompetazo. Por aquí viene, por aquí te quieren entrar, o nos da un sueño, o nos dice por aquí, por este otro lado, y nos da un trompetazo, 2 trompetazos, 3 trompetazos, y está de nosotros, aleluya, que nosotros acatemos, que estemos sensibles, que estemos despiertos a su dirección, aleluya. Entonces nosotros vemos el final del verso 18, dice: y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ojo, pestaña y ceja. Estaban ya unidos por grupos específicos. No sé si usted ya lo notó. Los que acarreaban, los que edificaban, los que batían mezcla, estaban a un lado. Con una mano batían y con la otra, a ver si me falla la fe, la espadita. Pero aquí ya teníamos otro grupo específico, que son los líderes. ¿Dónde están los líderes? Dios mío, se fueron hace rato, los miré, amén, amén. ¿Dónde están los líderes? Dice, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Hay una diferencia. Si no dijera, dije a todo el pueblo. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. ¿Cómo es la obra del Señor, hermano? Es grande y es extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro. ¿Está conmigo? A veces le llega un trompetazo de un flyer. Nos reunimos a las 6:30 haciéndole culto a Dios. Hay gente que de trompetazo no lo escucha. A veces le llega un trompetazo: oración 9 p.m. A veces le llega un trompetazo: reunión. Hermano, es que ese es el asunto. Cuando ya lo toca a nosotros, no, cuando de aquellos, amén, el de la trompeta, hay que hacerle caso a ese de la trompeta que estaba a la par de Nehemías. El clave es cuando nos toca a nosotros oír el trompetazo. A ver, todavía hay alguien que está aprendiendo. Se me escasearon, hermano. Se me escasearon. Yo voy a seguir. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyerais el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hoy se escuchó un trompetazo a las 10 en punto frente a la Uninorte. Vamos a reunirnos para celebrarle Santa Cena al Señor. Vamos a reunirnos para orar al Señor. Vamos a reunirnos para alabar a Dios. Vamos a reunirnos para meditar en la palabra de Dios. Vamos a aprender acerca de las estrategias para vencer la oposición. Y la gente escuchó el trompetazo porque está unida como el pueblo de Dios. ¡Alabado sea Dios! Una vez escuché al pastor Ovidio Valladares decir: a mí me gusta predicar en la iglesia porque yo sé cómo sonar la trompeta. Porque si es tiempo de guerra, yo sé cómo debo de sonar la trompeta en tiempo de guerra. Porque si es tiempo de bonanza, yo sé cómo sonar la trompeta en tiempo de bonanza. No puede poner a cualquiera a tocar la trompeta. Se fueron, no, amén. Se fueron, no, gloria a Dios. Hay que discernir qué tiempo se está viviendo para saber qué sonido de trompeta hacer. Y el único que nos puede guiar a eso es el Espíritu Santo. El toque de la trompeta la debemos de escuchar todos. Nehemías recuerda al pueblo que la obra es grande, pero la unidad es clave para el éxito. El toque de la trompeta representaba la unidad y la llamada a la acción colectiva. Amén. Esta unidad y confianza en la intervención divina es importante en tiempos de adversidad. Los trabajadores no estaban solos. Cada uno debía saber, oiga bien,
ser consistente de que el bienestar de todos depende de la cooperación colectiva. Nosotros también debemos de aprender que el bienestar de toda esta iglesia depende de la colaboración colectiva. Todos debemos de estar unidos en un mismo sentir, trabajando por lo mismo. Nosotros, eso vemos en el libro de Nehemías. Todos trabajando en lo mismo. Todos escuchando el sonido de la trompeta. Todos dejándose guiar en base a las instrucciones que le daba Nehemías. Es así que funcionan las cosas. En la unidad del pueblo. Y amados hermanos, no hay otra clave. Sí, os hemos hablado de estrategia, pero no hay una más fuerte en medio de la oposición que mantener la unidad. En medio de la oposición matrimonial, ¿cómo saca adelante ese matrimonio? Es cuando los dos unen esfuerzo. En medio de la oposición familiar, ¿cómo es que puede sacar adelante esa familia? Es cuando se une la familia, es cuando se habla. En medio de la oposición contra la iglesia, ¿cómo puede salir adelante? Es cuando la iglesia se une como un solo hombre. Entonces, Eclesiastés capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4, verso 9, nos dice, amados hermanos, mejor son dos que uno. Mejor es que vaya la pareja ministerial y que no abandone el uno al otro. Digan amén. Aleluya. Oigan lo que dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Es lo que se supone, ¿verdad? No que el desanimado va a desanimar al animado, sino que el que está animado va a levantar al desanimado. Qué abundancia de amén, hermano. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, ay del llanero solitario, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará el llanero solitario? Hermanos, en la obra del Señor no hay llaneros solitarios. Es más, ni el llanero solitario andaba solo, porque el caballo lo acompañaba. No hay llaneros. El llanero solitario no necesita a alguien, un pie de amigo, un amigo, alguien que lo motive cuando quiera desanimarse, desalentarse. Es mejor el trabajo entre dos. Mire que batir mezcla aquí nosotros la pasamos más o menos, pero batir varias bolsas de cemento con varias latitas de arena, uno solo, ay, ya lo revienta un poquito. Pero cuando lo agarraban los dos, hasta se dan ánimo. Dale, que no me ganas. Y dale, dale. Y le da, mire, y hasta chileandito se la lleva. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No digan amén. Sino exhortándonos. Exhortándonos es llamándonos a la par, para animarnos, para alentarnos. Eso es exhortar. Exhortar es llamar a la par para animar y alentar. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya. El verso 24 que no lo leí dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que estaba haciendo la gente en el tiempo de Nehemías? Se consideraban el uno al otro y se estimulaban
¿A qué dice? Al amor, y se estimulaban a las buenas obras, porque sabían que si una familia que se desanimara, a saber a quién le iba a tocar levantar ese muro, hermano. Dos familias desanimadas, a saber a quién le iba a tocar de los que estaban más cerca levantar esos dos tramos de muro. Entonces, antes que me toque a mí, mejor animo a este. Ya por último, amén. Amén. Entonces, estimulémonos al amor y a las buenas obras, lo uno a lo otro, antes que le toque a usted. Para ir terminando, no lo di con más profundidad esto de la unidad, pero quiero entrar la última estrategia. ¿Cuáles son las estrategias para vencer la oposición? Cuarta y última, mantener el enfoque en la misión. Me interesa mucho esta. Me interesa mucho la de la unidad, pero también me interesa mucho esta. Mantener el enfoque en la misión. Tenemos una misión de la cual no tenemos que desenfocarnos. Tenemos una misión de la cual no tenemos que desviarnos. ¿Y por qué hablamos del enfoque, mantener el enfoque en la misión? Porque lo que dice lo último del verso 20 es: nuestro Dios peleará por nosotros. Oiga bien, oiga esto: nuestro Dios peleará por nosotros. A veces eso suena como, ahí se lo dejé a Dios. Amén. Ahí este asunto se lo dejé a Dios. Eso así suena, pero no es así. Siempre debe haber una colaboración humana. Entonces, verso 20: nuestro Dios peleará por nosotros. Pero, verso 21: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. De sol a sol, con machete en mano. Agarra tu machete, que aquí se va a pelear. Esa gente así cantaba, hermano. Entonces, ¿desde cuándo dice? Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Miren todo lo que provocó la oposición. Que unos se dedicaran a una cosa, que otros se dedicaran a otra. Y les dije a cada uno con su criado, al pueblo: permanezcan dentro de Jerusalén, porque si alguno sale puede ser influenciado por lo que está haciendo Sanbalat cerca donde habitan algunos judíos. Porque Sanbalat estaba usando, hermanos, la estrategia sutil de minar la mente de algunos judíos que vivían cerca. Entonces ellos, contaminados, llegaban y comenzaban a contaminar a los que estaban dentro de Jerusalén. Entonces, esa estrategia sutil Satanás no la ha cambiado. Mina a unos para querer contaminar a otros. Por eso hay personas que andan con mala vibra, que transmiten esa mala vibra, hermano. Y usted puede andar alegre, pero yo miro a alguien que anda, usted ya está medio. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, estar alertas. ¿Me está siguiendo? Estar muy alertas.
Escuche esto. Cada uno debía de permanecer dentro de Jerusalén, de noche servir de centinela, vigilantes, de noche estar despiertos y de día en la obra. Hermanos, pongamos nuestros pies sobre la tierra. Estos individuos casi no dormían. ¿Qué tipo? Yo me pongo a pensar, ¿qué tipo de motivación es la que les inyectaba Nehemías para que esta gente pudiera estar trabajando en esa obra, batiendo mezcla, buscando piedras muy de mañana, desvelados, sin dormir mucho, cargando grandes piedras, moviendo escombros, batiendo mezcla, edificando? Y mire, alertas, porque las amenazas que habían eran del norte, del sur, del este y del oeste. Así estaba el enemigo armado, y ellos expectantes, trabajando y expectantes. ¿Por dónde nos irán a caer? ¿A qué hora nos van a caer? Y así pasaban día y noche, día y noche. Pero mi Biblia dice que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, y que no cesan de trabajar en la obra del Señor, que no paran de trabajar en la obra del Señor, que siguen caminando en la obra del Señor. Yo digo, ¿qué clase de motivación la que Nehemías inyectaba en esta gente para que ellos no cesaran de trabajar? Verso 23 me deja más boquiabierto, porque el verso 23 dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes. Jóvenes, hay que trabajar en la obra, papito. Esto no solo es estar comiendo maruchan. Jóvenes, hay que trabajar en la obra, papito. Esto no solo es estar ahí, mire, viendo los toritos de largo. Hay unos jóvenes, hermanos, con un espíritu de viejo. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Dios mío, esta gente, Padre Santo. Solamente para bañarse se quitaban su ropita. O sea que se estaban medio recostados, hasta con el machete en mano acostados, hermano. Con la pala a la par y la piocha a la par, hermano. Bien vestidos con sus botas y esperando, como un ejército, bien disciplinaditos. Hermano, yo estoy asustado. No solo del liderazgo de Nehemías, sino de la obediencia, la sujeción y la, ¿cómo se pudiera decir? ¿Qué palabra usar? Para ver cómo ellos se apegaban a la instrucción que Nehemías les daba. Porque esas eran instrucciones de Nehemías. Dios no se me quita la ropa, solo cuando vaya para el baño. Eran instrucciones de Nehemías. Aquí a nadie lo pueden agarrar descuidado, desprevenido. Entonces esta gente se mantuvo enfocados en la misión, sabiendo que mientras ellos hacían la obra, su fortaleza venía del Señor. Isaías 40. Yo quiero leer desde el 27, porque dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece.
¿Cómo es Dios, hermanos? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. No es solo lo que hacía Nehemías, sino la confianza que tenía el pueblo para saber de dónde provenían sus fuerzas para trabajar en la obra. ¿Está conmigo? No era solo de la motivación, del aliento, de las palabras de confianza y del ejemplo que les daba Nehemías, sino saber que dependemos de la renovación de nuestra fuerza en la presencia de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Te puedes cansar, pero Él te dará el esfuerzo. Dios mío, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Te puedes sentir sin fuerza para seguir avanzando, pero Dios te multiplicará las fuerzas que necesitas para trabajar en su obra. ¡Aleluya! Los muchachos se fatigan y se cansan. Aquellos que su gloria es la fuerza de su juventud, se pueden cansar, se pueden fatigar. Algunos jóvenes pueden flaquear, otros pueden caer, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como la águila, van a correr, no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. ¿Por qué? Porque en medio de que sentían que estaban desfalleciendo, esperaron a Jehová. En medio de que sentían que su fuerza iban menguando, esperaron a Jehová. En medio de que sentían que ya no había fuerzas de dónde sacar ánimo para continuar, esperaron a Jehová y dijeron: aunque este cuerpo, aunque este hombre exterior se va desgastando día tras día, el hombre interior se renueva en Jehová de los ejércitos. El espíritu está dispuesto, aunque la carne es débil, aunque la carne se sienta que no quiere estar en un ayuno, pero el espíritu te está impulsando y te está diciendo: vamos a ayunar. Aunque la carne no quiera orar, pero el espíritu te dice: es de Dios que depende tu fuerza. Aunque la carne no quiera leer la Biblia, no quiera palabra de Dios, el espíritu te dice: ese es el alimento del ser humano. Aunque la carne no quiera vigiliar por las noches, el espíritu te dice: hay que reprender a Satanás. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios, que de Él proviene nuestra fortaleza. Esto nos ayudará a mantener el enfoque en la misión.